Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de La maternidad no es color de rosa. Ya sabes que todo este episodio, esta segunda temporada, la estoy enfocando a la parte de la mentalidad, porque creo que tanto la madre como el padre es muy importante que tenga una mentalidad equilibrada, ¿no? Y fuerte sobre todo. Y hoy tengo a una maravillosa experta en el tema de transformar la mentalidad. Ana Cervantes, bienvenida, guapísima, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y de poder dar muchísimo valor a todo ello. Quiero decir, antes de que te presentes, que he tenido la fortuna y de verdad como que ese privilegio de poder conocerte, de estar trabajando en algunos programas juntas, pero aparte de poder tomarme un café contigo, de hacer hipnosis también. Así que bueno, quiero que te presentes, que te digas quién eres, qué haces, todo, para que estas mamis y estos papis te conozcan y bueno, de verdad, o sea, no lo digo por decir, si estás aquí escuchando este episodio, quédate hasta el final porque es brutal todo lo que Ana va a compartir con nosotros. Hola, guapísima. No, genial, ¿Cómo Carol, estás? gracias por la invitación y por la presentación. Y sí, vamos a dar el máximo valor a las madres, que es lo que va enfocado el podcast. Para quien no me conozca, soy Ana Cervantes, experta en hipnosis, trader, coach y autora de 4 libros. Y al final, todo esto que suena de rosa, ¿no? Como a cuantas cosas, como tu podcast, ¿no? La maternidad no es de rosa, pues mi vida no siempre ha sido fácil, ¿no? Pasé por bullying en el colegio, me crié con un padre alcohólico, varios intentos de suicidio en la familia. Y todo eso me hizo encerrarme en mí misma y no relacionarme con las personas hasta que llegó un punto donde tuve que cambiar. Y realmente ese mindset, esa fortaleza, fue la que me hizo dar el salto y ser hoy quien soy. Entonces, muchas veces esto lo enfoco a que las madres intentan ser su mejor versión, hacerlo lo mejor que saben o que pueden, y luego se culpan por decir, es que me he equivocado tanto con mi hijo o con mi hija. Entonces te muestro esta parte de oscuridad donde mi padre era buena persona, pero tenía problemas con el alcohol. No te imaginas la cantidad de conflictos o de discusiones o de cosas que viví en casa. No todo fue malo, evidentemente, pero sí muchas cosas traumáticas. Y aún con todo eso he llegado a este punto de libertad de tiempo, libertad financiera, de hacer lo que quiera con mi vida y ahora mismo considero que estoy en un momento privilegiado de vivir en la rueda de la vida equilibrando pues salud, relaciones y dinero, ¿no? Entonces, relájate, lo hagas mejor o peor, evidentemente vamos a trabajar en mindset para que lo hagas lo mejor posible, pero que tu hijo puede salir bien o tu hija, independientemente de las situaciones complicadas, ¿vale? No todo es culpa o responsabilidad tuya, cada uno luego tiene que aceptar sus cositas. Mi madre o mi padre lo hicieron lo mejor que supieron. Si hubieran sabido hacerlo mejor, lo hubieran hecho, pero dentro de lo que daba su cabeza, lo hicieron así. Evidentemente, ¿qué pasa luego con los abuelos? Que malcrían. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de sus errores como padres y quieres enmendarlo con los niños y los padres se pelean con los abuelos de no lo malcríes, pero los padres son más rígidos todavía y tienen ahí, ¿no? Como ese conflicto. Entonces, bueno, vamos a trabajar el mindset para darle el mayor aporte de valor a todos los padres que nos escuchen. Pues sobre todo que se relajen porque aquí nadie viene con un manual de instrucciones a la vida. Vamos aprendiendo por ensayo y error y no existe el padre y la madre perfecta. Tú puedes ser el padre o la madre que a ti te hubiera gustado que fueran contigo. Y aún así luego tu hijo te dirá, pero es que esto no lo has hecho mal y no sé qué y no sé cuántas. O sea que relájate porque la perfección no existe. Totalmente, me encantó tu presentación, Ana. Muchísimas gracias porque has dado en el clavo con todo, porque todo lo que has contado, así lo siento tanto como hija y también como madre, así que es así y sé que mucha gente que nos está escuchando, muchas mamis, papi, sienten muchísimo esto. Y bueno, quiero empezar a hablar sobre el tema de la mentalidad, porque claro, muchas veces hablamos sobre el tema de mentalidad, Ana, y sobre todo las madres, y lo tenemos muy presente todo esto que has hablado en el tema de la presentación, pero como yo siempre digo, o sea, podemos tener toda la teoría y nos pueden dar los mejores consejos, pero a la hora de la práctica, ahí es cuando encontramos bloqueos, hay situaciones, decisiones que tenemos que tomar y nos encontramos como en esa, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y yo creo que ahí, si no tienes de verdad una mentalidad fuerte, pues todo se puede ir hacia abajo, ¿no? Entonces, tú como experta en el tema de mentalidad, cómo podemos mantener ese equilibrio mental, sobre todo saludable, mientras
empezamos a manejar todos estos múltiples roles que tenemos, ¿no? Porque estamos como profesional, como pareja, para la hora de ahora decir, soy madre, ¿no? ¿Qué hago con todos estos frentes? Sobre todo tener claridad, ¿vale? Yo no te puedo hablar en este caso, la mayoría de las veces te hablo desde mi experiencia, ¿no? En este caso yo todavía no soy madre de un bebé humano, pero sí de gatos y perritos que tengo aquí en un zoo. Y pues sobre todo tener claridad. ¿Cómo tener, ten en cuenta que, y esto le pasa mucho a las madres sobre todo, a los padres también, ¿no? Pero ellas pasan más tiempo con los bebés generalmente. Y es que tú tienes una vida, pero cuando tienes un hijo dejas de tener una vida para depender, no depender, sino cuidarlo a él 24 horas o a ella, ¿no? Depende si es niño o niña. Y entonces, claro, pierdes casi tu identidad, me imagino, en ese punto, ¿no? Porque es como, Correcto. yo era Carol, pero ahora soy la mamá de Eric y de Mark y he dejado de Claro, ser Carol, he dejado de... Entonces, precisamente, lo que hay que hacer es mantener tu identidad, es quién eres y quién quieres ser. Es perfecto, yo soy su madre, pero también me voy a dedicar tiempo para mí. ¿Cómo? Háblalo con tu pareja, con los abuelos, contrata a alguien que los cuide, lo que sea, pero sí que veo imprescindible y es algo que tengo muy claro y mi pareja, mi mujer sí que quiere tener hijos y hay algo que yo tengo muy claro y es que voy a seguir siendo libre y teniendo tiempo para entrenar, teniendo tiempo para hacer mis cosas, porque en el momento que deje de hacer eso, sé, yo ya es porque me conozco, que me voy a amargar la vida. Entonces no voy a tener un mindset saludable ni voy a poder ser un buen referente para el hijo. Entonces, ¿dónde entra el conflicto? Cuando dejas de tener aunque sea media hora, una hora al día para ti, de dedicártelo de tranquilidad, de relajación, de foco, hacer cosas que te gusten, que te relajen, que te hagan disfrutar, ¿no? Y estás todo el rato trabajando o limpiando en casa o cuidando del hijo. Y entonces tú desapareces como ser, como persona. Entonces, ¿dónde quedan tus necesidades? Evidentemente no vas a dejar al niño abandonado, no me refiero a nada de eso. Pero si no te priorizas y te cuidas, pues un día no pasa nada. Una semana no pasa nada, pero un mes tras otro eso va pasando factura y empeora la relación, te sientes peor contigo misma y como tú no estás bien contigo, evidentemente no puedes estar con el resto del mundo y que vas a dar una peor versión. Lo lo primero es tener tiempo para ti. Un ratito, no hace falta evidentemente que sea todo el día, pero un rato para ti donde puedas conectar contigo, estar tranquila, relajada, disfrutar ese ratito. Y lo segundo que recomendaría es que nunca dejen de crecer mentalmente ni de leer, ¿no? Si te gustan novelas o tal, está bien, pero no es lo mismo leer ficción que libros de crecimiento y superación personal que todo el rato te están reenfocando la mente hacia el punto en el que tú quieres ir. El momento que vas en automático y todos los días en bucle el mismo problema y me levanto, el cole, el desayuno, corro el trabajo, vuelvo la comida, me acuesto, los días van perdiendo sentido y llega el momento que te puedes sentir, pues eso, aturdida, deprimida, sin ganas, sin fuerzas, y es normal. Es porque uno, has dejado de dedicarte el tiempo a ti, y dos, has perdido el foco de hacia dónde vas. Van pasando los días en bucle en vez de ir hacia un propósito. totalmente, totalmente. Y mira, quiero tocar un punto que creo que es súper importante, sobre todo a la hora de cuando ya empiezas a tener tus hijos, ¿no? Que es la parte financiera. ¿Cómo podemos mantener las madres, padres también, esa claridad mental durante una crisis financiera? Porque puede suceder, a lo mejor yo tengo todo mi trabajo, todo súper bien, pero bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo entonces, qué herramientas darías a estos padres para poder mantener esa claridad mental durante una crisis financiera o un problema también de pareja que puede suceder? Bueno, son dos ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Eh, en el ámbito financiero, el problema más grande que hay es que no nos han educado con una inteligencia financiera, al revés. Nos han educado solo para ser empleados
Tú como estudias mucho, consigue un trabajo, cómprate una casa, un coche y esa va a ser tu vida. Y toda persona que dependa de una sola fuente de ingresos tiene una situación de riesgo. Y me da igual que seas fijo, me da igual que seas funcionario. Es una situación de riesgo. Sí, tus ingresos provienen de una sola fuente, porque hoy provienen, pero mañana no. Y como te digo, lo fijo no siempre dura, incluso aunque seas funcionario puede pasar cualquier cosa y te pasa. Entonces, lo que te recomiendo es que tengas diferentes fuentes de ingresos. Que si falla una, tengas más y que la empieces a construir desde ya. Yo, por ejemplo, entre otras cosas, me dedico al trading y trato mucho con padres, porque ya me vienen chavales de 20, pero también tengo hombres y mujeres de 40, de 50 años, que lo que buscan es tener, por un lado, más libertad de tiempo, porque pasamos muy pocas horas frente a la pantalla, a lo mejor una hora al día o por ahí, y también libertad de dinero, es decir, tú con tu ordenador poder generar dinero desde casa, desde si estás en la guardería esperándolo, pues esa guardería, lo que sea, con un ordenador, tener esa capacidad de generar dinero. Y eso sí que es libertad realmente, porque lo que nos han educado es a tener un trabajo y ese trabajo me lleva 8 horas y me pagan X por hora. Yo tengo Mm, alumnos que en una tarde, en una hora, se han ganado 50 euros con una cuenta pequeñita, y dicen, no es mucho, pero cuando llevan unos mm, meses hablamos de que en una tarde se ganan 500 o 1000 euros. Una tarde. Pues el sueldo claro, de una persona de todo un mes. Y la gente me dice, me quiero especializar más en esto. ¿Para qué? Para dedicarle más tiempo de calidad a mis hijos. Poder llevarlo al colegio que quiera, poder pagar las excursiones o los viajes que quiera y darle la vida que a mí me hubiera gustado tener. Entonces, por un lado, que diversifiquen. No tiene por qué ser trading, que a mí me apasiona y me da mucha libertad, pero puedes tener bienes inmuebles, puedes invertir en cripto, puedes tener fondos indexados, pues no sé, e-commerce. Tienes muchos modelos de negocios digitales en los que te recomiendo que te expandas, ¿no? Y eso por un lado, para la parte económica, no puedes depender de un solo empleo. No puedes hacer mm, eso. Y en el momento que venga la crisis de pareja, es que ya sin hijos vienen, o sea, ya sin hijos vienen. totalmente. Entonces, con el hijo se añade como un agravante. ¿Qué es lo recomendable en este caso? No puedes evitarlo, eso es, tienes que llevarlo, pero sí que exponer a los niños lo mínimo ante esa situación, porque luego se sienten culpables, ¿no? Creen que es por ellos, o ya, es que a lo mejor no es una crisis y llevas arrastrando mucho tiempo X y esa persona ya no vibra a tu lado y ya no quieres seguir con ella. Pues lo peor que puedes hacer es decir, no, lo alargo por los niños, porque entonces tú eres infeliz, tu pareja es infeliz y esa infelicidad se la llevas a casa a los hijos, donde sí, tienen un papá y una mamá o dos padres o dos madres en casa que no se quieren, con lo cual se van a criar en un mal ambiente. Más vale padres y madres divorciados y que se llevan bien y se entiendan, los niños van a Mm, crecer sin problema, a vivir en una casa con constante conflicto, que eso es diferente a que pases una mala época. Yo hay épocas con mi mujer que estamos más, yo que sé, más en tensión por lo que sea y otras que estamos súper bien que parece que la haya conocido el mes pasado, ¿sabes? Entonces, pero generalmente nos llevamos bien y eso es algo que mm, debería de establecerse antes de tener hijos. Es decir, una mm. relación donde haya comunicación, donde los padres se entiendan, se hablen, se tengan la libertad para contarse cualquier cosa, pero esto nos daría para 200 podcasts, ¿no? Como es la comunicación en la pareja. Totalmente, totalmente. Pero bueno, lo importante es eso. Lo que has comentado, que me parece que es así totalmente porque yo lo he vivido. Y, y bueno, siempre lo digo y fue lo que estaba comentando contigo antes, Ana. Creo que trabajar la mentalidad es súper importante. Y yo siempre la he trabajado muchísimo desde muy joven, como tú comentaste al principio, el leer libros y todo eso. Bueno, ya ves ahí arriba, me encanta leer muchísimos libros, sobre todo de temas de autoayuda, desarrollo personal, crecimiento y también espiritual, ¿no? Porque creo que también el tener fe y todo eso ayuda muchísimo. Tema de manifestación y todo ello me encanta muchísimo, muchísimo. Y bueno, como ya sabes, yo soy enfermera que trabajé muchos años en terapia intensiva neonatal y pediatría y me di cuenta de la importancia también de trabajar aún más mi mentalidad como profesional, pero desde que soy madre dije,
agradezco muchísimo el haber llegado donde llegué, todo lo que he leído, porque me ayudó muchísimo también para muchos temas. Y ahora quiero como que dar un salto, un brinco de la pregunta anterior a otra un poco más radical. Y lo llevo un poco a mi experiencia como profesional y también como mami de a ver qué técnicas, consejos también nos puedes dar de cómo poder manejar la mentalidad, sobre todo a la hora de un diagnóstico de una enfermedad, Ana, ya sea para una como madre o incluso a tu hijo, porque es un tema que yo creo que no estamos preparadas, ¿no? Yo el año pasado lo pasé, un diagnóstico que me dieron a mí, y claro, tu mente te puede jugar un poco en contra si de verdad no la tienes bien preparada. Totalmente. En este caso, puedo ser un poco imparcial porque sí Mm, que he vivido cerca la muerte de familiares ujú, y claro, yo no concibo la muerte como un final, sino como un cambio de forma. Para mí la muerte no existe, es como el cuerpo como un traje que te quitas, tú como ser no desapareces. Y aquí los que lloran son los que nos quedamos porque echamos egoístamente de menos a esa persona. De hecho, hace poco pues, perdimos a un perrito, no se puede comparar como un padre al que perdí, pero lo quieres como miembro más de la familia. claro. Y evidentemente lo echo de menos a día de hoy, que fue hace pues un mes y poco. Pero mi pareja lo llevaba mucho peor, por ejemplo, llorando cada día, mucho más desolada, porque no tiene ese concepto integrado de que sí, no está físicamente, pero su energía, su alma, su esencia, Mm, eso es para siempre y está bien. Y a mí eso es lo que más me alivia o más me desapega del sufrimiento. Vas a echar de menos a esa persona o a ese ser, eso es inevitable. ¿Vas a pasar el duelo? Sí. mm, Y uno de los libros que más me ayudó a entender eso, ha habido muchos, pero uno de ellos, por ejemplo, es el de Morir por ser yo, de Anita Moorjani, que te cuenta una experiencia cercana a la muerte. Como literalmente estaba llena de tumores y le diagnosticaron clínicamente la muerte, estaba muerta. Entonces se va como a ese espacio intermedio donde ella decide si volver a la Tierra o no. Y decidió volver. Estoy haciendo aquí un spoiler brutal del libro, pero para que si te lo lees en profundidad te va a ayudar más, ¿no? sí, sí. Decidió volver y los médicos a día de hoy nos explican cómo se ha podido recuperar de eso donde era simplemente piel y huesos llena de tumores, ¿no? Y vino para dar fe, esa fe de la que hablas, ¿no? De que Ujú, esta etapa en la Tierra es bonita y hay que vivirla, pero que cuando te vas es más bonito todavía porque te llevas todo el aprendizaje, toda la experiencia y no acaba ahí tu vida, es como diferente. Es, bueno, en realidad nadie es de aquí. ¿Quién se va a quedar aquí 1000 años? Nadie. O sea, nadie. nacemos y nos vamos. Unos estamos más años, otros menos. A mi mujer a veces sí le atormenta mucho el hecho de vivir y le digo, es que aquí nadie se va a quedar. Nos iremos antes o después. Nadie sabe cuándo se va a ir realmente. Yo no sé si mañana me voy a despertar o ya no. Entonces, disfruta lo que tienes, vive hoy, que es el único momento que tienes, y mañana ya veremos si estamos o no estamos. Ujú, Entonces, es difícil, o sea, yo creo que, como te digo, no es mi experiencia porque no tengo un hijo todavía, pero la mayor pérdida que puede haber es pues de una madre, ¿no? Un padre y perder el hijo, porque ujú, es, va en contra de la ley de la vida. Generalmente mueren antes los padres, ¿no? Y claro, la pérdida de un hijo es un duelo de, pues, de lo más profundo. Pero cuando entiendes y sientes que no se va, solo que no lo puedes ver, esa es la parte dura, pero que no se va, que siempre va a estar ahí contigo, pues una parte de ti vive mucho más tranquila. Y sobre todo que no se puede vivir con el miedo a la muerte, porque es algo que sí o sí va a pasar, antes o después. Entonces, cuando estás viviendo con miedo a la muerte, estás perdiendo por el camino la vida, que sí puedes aprovechar hoy, mañana, la semana que viene, lo que sea que dure. Deja de pensar en cosas que no puedes controlar y céntrate en las que sí puedes, que es vivir al máximo hoy, disfrutar lo que puedes hacer hoy. Y ujú, mañana ya veremos. Pero mientras tanto, mientras piensas en la muerte, estás dejando de vivir y ahora estás vivo. Entonces disfruta ahora. Que evidentemente lo de un niño tiene que ser súper duro, muy, muy, muy duro, ¿vale? El tiempo que esté contigo, mm, disfrútalo. Deja de total. pensar y si se va, a lo mejor no y está bien, está sufriendo mientras tanto, es disfruta lo máximo que puedas
hoy, porque tú estás mal porque le han diagnosticado una enfermedad a tu niño, pero le puede pasar cualquier otra cosa que no sea una enfermedad. Un atropello, un patinete, un no sé qué, algo de repente que nadie se espera. Mi pensamiento es que a quien le toca, ya sea fácil o difícil. Total. Hay gente que dice, pero ¿cómo? ¿De qué manera tan tonta ha fallecido, ¿no? Que se ha tragado un trozo de jamón y se ha ahogado. Es como, a quien le toca, le toca. Entonces, aprovecha, vive al máximo, disfruta de lo que sí tienes y cuando llegue ese momento, pues ya pasaremos el duelo, ¿no? Pero mientras tanto, disfruta. Es así, bueno, yo que trabajo, bueno, trabajé muchísimos años en un área donde ves la vida y ves la muerte muy de cerca. Pienso Claro. igual que tú, pero bueno, también sé que cuando somos madres, toda esa teoría desaparece, Ana, totalmente desaparece y viene inconscientemente esos miedos que más adelante te voy a hacer una pregunta sobre eso, pero bueno, ahorita ya que estábamos hablando sobre el tema de duelo y todo ello, tú que eres experta en hipnosis, ¿cómo puede ayudar la hipnosis, ¿no? A un proceso de duelo o una pérdida muy significativa? Ok, antes de responderte a eso, quiero decirte, no soy madre, pero sí vi el suicidio de mi padre y igual Ujú. mientras otras personas lo llevaban muy mal, yo lo llevaba mejor por eso. O hace un mes que perdimos al perrito, mi mujer es como no levantaba la cabeza, le costaba y lo sentía totalmente diferente. En este caso sí es experiencial porque mi creencia es tan profunda en que no se van, sí los echas de menos y el perro estaba diagnosticado, ¿eh? Sí que sabíamos que tenía una enfermedad en el corazón. Se murió con 2 añitos solo. Y entonces mi mujer estaba todos los días, no quiero que se muera, y se va a morir, ¿y por qué? Yo, es que no podemos Qué hacer bueno. nada, disfrútalo lo máximo posible, juega con él, sácalo, disfruta hoy, porque no sabemos cuándo va a ser. Sí, a él te lo han diagnosticado, pero es que a lo mejor a mí no me dicen nada y yo mañana no estoy. Y literal fue que lo sacamos por la mañana a hacer pipí, y luego al rato salí al jardín y estaba tumbado y ya no estaba. No sufrió, no Wow. nada, pero la vida es así. En un momento estás y en otro ya no estás. Entonces, ¿cómo puedo ayudar la hipnosis a este tipo de personas que están pasando por un duelo? No soy fan de ningún método, tanto la hipnosis como otras técnicas de reprogramación mental que utilizo. Lo que hacen es como liberar esa energía de dolor y hacerte ver más. Es como sentir la calma. Tú no puedes cambiar lo externo, es que tienes la pérdida de un ser querido, eso no podemos cambiarlo, pero sí podemos cambiar cómo te sientes tú. Y es que te sientas con más tranquilidad y con más paz. Lo de afuera, evidentemente, no se puede cambiar, ojalá que sí, pero sí cómo tú te lo tomas. Aunque evidentemente este ejemplo no es igual, pero imagínate que un día discutes con tu pareja, estás de mala leche, tal, no sé qué, y sientes la rabia, la furia por X. Y otro día vienes muy feliz, muy tranquilo, la situación se vuelve a repetir, algo te molesta, pero ese día no discutes, te lo tomas de otra manera. Lo externo es todo igual, se ha repetido el mismo patrón, pero por cómo actúas tú de mindset y a nivel interno, todo cambia. ¿Vale? Te hago un símil que no es igual que la pérdida, pero para que se pueda entender. Ujú. Sí, lo has perdido, pero el dolor no lo llevas igual. Sientes como más tranquilidad, más paz y lo asumes de otra manera, Claro, eres más libre. Tu mente no te está boicoteando cada rato en ese pensamiento. sin duda. Es así, es así. Y bueno, tengo aquí una pregunta para ti de qué ejercicios mentales pueden ayudar a superar sobre todo ese miedo a futuro. Yo creo que cuando nosotros somos padres, este miedo al futuro siempre está. Bueno, hablo desde mi experiencia. ¿No? Yo era una persona que decía miedo, yo no tengo miedo, ¿sabes? Dejé mi país, me vine para acá con 23 años, con poco dinero, o sea, y fue como, aquí voy a lograr todo, ¿no? Por tener esta mentalidad, pero cuando, cuando fui madre me di cuenta de que tenía muchísimo miedo escondido, que no quería demostrar. Entonces, qué técnica o qué ejercicios tienes tú ahí clave que puedas aportar a esta comunidad de madres para poder superar ese miedo a futuro, ¿no? Sobre todo la incertidumbre. A lo mejor si tienes problemas, como dijiste, ¿no? De pareja, que a lo mejor venía de antes de tener a los niños, y ahora como que es un poco más de caos, o por miedo financiero, o por cosas materiales, o enfermedades, todo ello.
Que todo Hablar es bastante. mental. Cuando la persona empieza a sufrir, no es por lo que ocurre en sí, sino por lo que representa en su mente que va a ocurrir. Por Mm, los isis. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si mi hijo? ¿Y si? En los isis pueden ser infinitos. Entonces yo los recomiendo que hagan los isis, pero en positivo. Oye, ¿y si todo sale bien? ¿Y si va genial? claro. ¿Y si al revés de todos tus miedos? Es un enfoque que tienes que hacer todo el rato. Es como con el coche. Oye, se te va a la izquierda y te vas a meter en el carril contrario, ¿qué haces? Rediriges. Mm, Como dejes el volante suelto, probable que el coche te vaya a volver a ir a la izquierda. Y si se te va al carril contrario, te vas a estrellar. Pues con tu mente es como un coche que tienes que dirigir todo el rato. O tú diriges a tu mm, mente, o tu mente te va a dirigir a ti y te vas a estrellar con los miedos, las limitaciones, el agobio, la tensión, el estrés, lo que sea, que además no es real. La mayoría de las preocupaciones que están en tu mente no son reales, son ISIS que están en el futuro. ¿Qué es lo que ocurre? Que tu mente subconsciente no distingue lo real de lo imaginario y el simple hecho de ponerte a imaginar todas esas posibles desgracias que te puedan ocurrir en el pasado te hacen sentir la ansiedad ahora, porque la mente mm. el cuerpo experimenta todo lo que la mente imagina. Por eso en hipnosis, ¿no? Cuando tú estabas hipnotizada, te decía, no te puedes mover, y no te podías mover, Y no no me puedes movía. hablar, y no puedes hablar. Y te da mucha risa y no sabes ni por qué te ríes, porque entramos a ese nivel subconsciente, ¿no? Entonces, todas esas locuras que te dices en negativo, todo lo que tú te dices a nivel de pensamiento, a nivel de palabra, a nivel de emoción, va causando efecto en ti. Tanto que has hablado antes de la ley de la atracción, ¿no? O de la manifestación. Mm, La gente todavía, la mayoría de la gente, no es consciente que aquello que piensa, dice y siente y hace se manifiesta en su realidad. La mente es como un proyector, ¿vale? Imagínate que vamos al cine y estamos viendo una película. ¿Tiene sentido que tú te pongas delante de la pantalla a intentar cambiar una imagen? No, tendrás que ir al proyector y cambiar la película, entonces se emitirá otra cosa. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar tu pensamiento, transformarlo en lo opuesto, ser negativo a positivo, cambiar tu vocabulario. Fíjate que hablas mm, la mayor parte del día, si es positivo o negativo, son desgracias, son cosas que te empoderan o que te limitan. Y hazte un escáner. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes la mayor parte del día? ¿Bien o mal? Porque si piensas, hablas y te sientes mal, imagínate qué tipo de cosas van a ocurrir en tu vida. Vas a manifestar en tu vida como creadora o creador que eres. El poder lo tienes tú. Esto no es para preocuparte y decir, ay, madre mía, ahora aquí voy a crear todo lo malo. No, pues gira un poquito el volante y entonces vamos a mm. crear todo lo bueno. ¿Significa eso que aunque tengas pensamientos positivos, hables bien y tengas buenas emociones, nunca ocurren cosas que tú catalogarías como malas? No, al final son experiencias y simplemente aprendizajes. Ya está. Y al final, como pienso, ¿qué es lo peor que puede pasar en la vida? Que te mueras, eso es lo peor, ¿no? Porque ya después de ahí no te puede Mm. pasar nada. Total, al final todos vamos a acabar allí. Entonces quítale drama a las cosas y céntrate en lo que sí quieres. Súper importante, me encanta eso. Lo voy a poner ahora como el le drama a la vida. Me encanta. Bueno, Ana, a mí me encanta escribir eh, muchísimo. Soy mucho de escritura terapéutica y por favor ahorita le digo a los que nos están escuchando este consejo que nos acaba de dar Ana muy sutilmente. Es muy fácil dejarlo, así que yo te pido que cojas una hoja en blanco y escribas tu easy. Cada vez que tu mente te empieza a boicotear con temas de futuro o por cualquier situación que estás pasando, hazle caso a Ana, vas a agarrar tu hoja en blanco y vas a empezar a escribir ese y todo en positivo, ¿vale? Para que puedas reforzar más todo este consejo que te ha dado Ana, que creo que ha sido clave porque esto se olvida muchísimo, Ana. O sea, creo que ha sido una gran clave que nos acabas de dar ahorita a esta comunidad de poder cambiar eso, ¿no? O sea, si estoy siempre pensando en easy, todo negativo, hostia, ya sal de eso, ¿no? Y empieza a cambiarlo, a transformarlo en algo positivo. Y bueno, Ana, de verdad estoy encantada de estar aquí escuchándote y todo lo que estás aportando a esta comunidad. No lo teníamos planificado, dijimos, mira, que salga lo que salga, cuando empecemos Ya a está. hablar, fluir, nos encanta muchísimo eso. Sí, es verdad que yo tengo mis preguntas siempre redactadas, pero es como, Juan, me va a dejar fluir y guiar y mientras vamos hablando, vamos conversando. No tenía pensado hablar en muchas de las cosas que surgió, pero creo que ha sido maravilloso hablar todos estos temas porque es algo que inconscientemente nuestro subconsciente ignora y es como, no, nunca va a pasar eso,
entonces por eso no leo libros de esto, no hago esto porque inconscientemente hay miedo de que sí suceda eso. Entonces creo que es muy importante todo lo que hemos hablado, Ana, y que empiecen poco a poco a mentalizarse y empezar a trabajar la mentalidad de esto, ¿no? Sobre todo con ese easy, pero en positivo. Y bueno, para ir finalizando, bellísima, si tienes, para terminar de compartir, una práctica mental o recomendaciones para poder fortalecer ese vínculo padre-hijo, ¿no? En este caso, tú obviamente no eres mami, pero que sí te puedas poner de la otra posición, ¿no? Eres hija. Y decir, bueno, a mí me hubiese gustado con toda la experiencia que tienes de mentalidad y de transformar la mentalidad, que te hubiera gustado para poder fomentar con tu padre. Bueno, antes de que se me olvide, eh, Sí. como hablamos de libros de crecimiento personal, a mí personalmente el que más me ha ayudado en todos estos años ha sido Conversaciones con Dios. No es un libro Mm, religioso, yo estoy casada con una mujer, imagínate mi nivel de religión, que es ninguno, pero no trata sobre eso. Y es algo que le recomiendo a todos los alumnos de las mm, mentorías de trading, del coaching, y que te abre la mente por completo. ¿Y qué le recomendaría? Mi recomendación es que los apoyen en aquello que quieran, que no pretendas vivir tus sueños frustrados en tu hijo. Es decir, que si tú quisieras ser, hubieras querido ser abogado y no te dejaron o médico, no pretendas que tu hijo lo sea para haber cumplido tus sueños en él, porque cada alma, cada persona viene aquí con un propósito y no es ni mejor ni peor, es claro. apóyalo en lo que sea que quiera hacer, incúlcale eso. A mí mi madre, por ejemplo, cada vez que yo quise hacer un proyecto me decía que eso era muy difícil y que yo no podía. Y yo lo que Ah, hacía era no hacerle caso claro. y demostrarle con hechos que sí, he podido con eso y con más. Y bueno, mi padre al final trataba de inculcarme eso, ¿no? De que fuera la mejor y su nivel de autoexigencia me marcó demasiado, ¿no? A lo mejor llegaba Mm, a casa con un 9,5 y me decía, ¿por qué no tienes un 10? Y a lo mejor mi hermano mm, llegaba con un 5 y le decía, muy bien, hijo. Y decía, pero bueno. Entonces, ¿qué el es que esto? trataba de volverme muy máquina, ¿no? La mejor en lo que sea y darme lo mejor según su criterio, ¿no? Me decía, tú tienes que ser juez para que nadie te mande. Y yo, pero a mí no me gusta ser juez, es decir, tendré que ser lo que yo quiera, ¿no? Realmente. Claro. Entonces, apóyalo en lo que sea que quiera hacer dentro de una cosa coherente y común. Quiero decir, que eres el traficante de drogas, no lo puedes apoyar en eso. Vamos a ver. Obvio. Lo pongo así tan exagerado porque evidentemente no hablamos dentro de una coherencia. Claro. Que quiere Total. ser, no sé, cualquier cosa que le apetezca. Es que hay gente que dice, no, que eso de los videojuegos, a lo mejor va a ser un diseñador gráfico de videojuegos increíble porque es un área que tú no conoces. Oye, que quieres ser youtuber, oye, que tú tú y yo sí nos hemos criado más como, criado tampoco, ¿no? Porque yo en mi época jugábamos en la calle, realmente. Empezaron las consolas más adelante, ahora es Sí, pues sí. otro mundo con tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué quiere tu hijo realmente? Lo que sea, pero sí que lo eduque con valores de disciplina y enfoque. ¿Quieres eso? Vale, vas a ser el mejor en eso. Vamos a estudiar con Mm, disciplina, con enfoque, vamos a hacer las mejores formaciones, las mejores cosas, que sientan el apoyo de que si pueden, si son capaces y que los padres van a estar ahí apoyándolo en los momentos buenos, pero sobre todo en los más difíciles, que es lo que necesita, porque cualquier proyecto grande no va a ser fácil, no va a ser rápido, va a tener muchos baches y lo que diferencia a las personas que lo logran y lo que no, y las que no, es seguir en los momentos de mayor dificultad, porque en lo fácil es cualquiera avanza, cuesta abajo cualquiera camina, pero cuesta arriba la mayoría dice, bueno, mejor nos damos la vuelta. totalmente, totalmente. Me encanta, Ana. Pues muchísimas gracias, preciosa, por colaborar en La maternidad no es color de rosa. Y antes de irnos, quisieras que, bueno, la gente que te esté escuchando diga, madre mía, ¿dónde puedo escuchar a Ana? Esta mujer me ha encantado. Y que digas tus redes sociales, tus libros, que te puedan leer, que te puedan ver. Claro, mira, me pueden encontrar en todas las redes sociales, Ana Cervantes Oficial, ya sea en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, todas. Ana Cervantes Oficial, lo puse fácil para eso. La web anacervantes.es y también podcast de Spotify, que ya haremos alguna cosita de emprendimiento más adelante. Bien, Y ahí pueden encontrar todo realmente. Ahora mismo mi foco 100% está en ayudar a las personas a transformar su mentalidad y lograr la libertad financiera a través del trading. Yo tengo dos tipos de alumnos, los que vienen de cero
que no conocen nada. Me dicen, es que yo quiero ganar dinero, como tú me dices, con un ordenador y desde cualquier lugar, pero conozco cero. Y esa gente también viene a formarse, sin poner en riesgo sus ahorros, sin saber nada, desde cero, paso a paso. O sea, para un niño pequeño le explico todo y lo logran. Y luego están los tipos de alumnos que llevan años invirtiendo en formaciones, invirtiendo tiempo, que no han aprendido prácticamente nada, que no han logrado resultados y llegan aquí y se vuelven locos. Porque en pocas semanas están ganando, teniendo resultados y sobre todo transformando su mentalidad. Había un hombre también que es padre, divorciado, con otra pareja, llevaba 4 años haciendo trading y el otro día me escribió en el grupo. Dice, es la primera vez en 4 años y después de muchas formaciones que de verdad estoy teniendo resultados. Y ya no solo que tenga resultados, que llevo ganando no sé cuántas veces seguidas, sino que estoy desapegado, estoy disfrutando el camino y enfocado en ser y hacerlo cada vez mejor. Y mi objetivo es que mis hijos me vean ganar y me vean libre y también quieran aprender. O sea, no imponérselo, sino que me pregunten y quieran aprender y enseñarles esta habilidad que les permita a ellos la libertad. Que puedan hacer esto y además cualquier otra cosa que quieran, pero que sean libres financieramente. Qué Está bonito, súper qué bonito. bien. Qué bien, pues muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos escuchan del otro lado. Si te quedaste hasta aquí, enhorabuena, de verdad. Creo que este podcast, este episodio es para escucharlo varias veces, ir tomando nota con esta maravillosa experta en mentalidad. Gracias, Ana, A guapísima. ti, Carol. Y gracias por escucharnos del otro lado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.